lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
en tinieblas, mi Dios, así eres. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoramos, Jesús. Y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra
por su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ¿Quién vive? ¡Y es su nombre! Acompáñanos con las palmas, alabando al Rey de Reyes. ¡Exaltamos Cristo! Recibe nuestra alabanza, Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención.
rey? ¿Él es rey en tu vida? ¿Él es rey en tu vida? Aleluya, Dios quiere reinar en los corazones. Cuando Él reina en los corazones, todo fluye, todo funciona. Y a pesar de todo, somos victoriosos, porque pasamos a ser hijos de ese Rey de Reyes que nos da la victoria. Amén. Vamos a seguir adorándole, declarando la salvación que está por venir, que está por alcanzar, por la que tenemos que pelear cada día. Amén. Vamos a seguir adorándole a Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos, Señor. Días son estos del día, declara palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia, decláralo. Aún se oye bosque y desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, el cielo verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Gracias, Jesús. Señor. Días de Ezequiel también llega, los huesos se llenan de fe. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado fiel. Son días de gran cosecha, declara iglesia, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, el cielo verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Te adoramos, Jesús. Días de Ezequiel también llega, los huesos se llenan de fe. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado fiel. Son días de gran cosecha, lo creemos, Dios, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, el cielo verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol. Creemos, Dios, cielo verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Oh Jesús, ¿quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Oh Señor, oh Cristo, te alabamos, Jesús. Gracias, Jesús.
Por los siglos de los siglos, Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios. Gracias por llegar a nuestras vidas, Jesús. Ahí donde estás, yo te invito a que le agradezcas al Señor, no solo por las bondades y los beneficios que Él te da día a día. Agradécele porque de Él viene la salvación, de Él viene la salvación. Y cuando Él llega es para salvar, para rescatar, para una eternidad. Jesús, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias porque, Señor, tú los olvidas, Señor, cuando nos arrepentimos. Tú lo echas, Señor, al fondo del mar y no vuelves a tener memoria de ellos, Señor. Gracias, Jesús, por esta nueva oportunidad que nos das hoy, Señor. Gracias por tu perdón, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu amor, pues me demuestras tu bondad. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas, justificado por tus acciones, y en una cruz has comprado mi vida. Por eso hoy estoy aquí, entregándote mi vida. Díselo. Por eso hoy estoy aquí, entregándote mi vida por siempre a ti. Gracias por tu perdón, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu amor, pues me demuestras tu bondad. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas,
precioso, eres maravilloso, Jesús. Eres inigualable, Dios. Eres grandioso. Tú eres bueno. Tú eres poderoso. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de nuestra exaltación, Dios. Tú eres digno de nuestro cántico, de nuestra alabanza. Tú eres digno de nuestra obediencia. Tú eres digno de nuestra rendición. Solo a ti adoramos, Cristo. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Cántale, cántale. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, gracias Dios, y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Sí, Señor, dependemos de ti, Jesús. Recibe, Dios. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Desde la Asociación Bethesda queremos darte muchas gracias por cada uno de los donativos que nos están llegando. Gracias a ello, cada semana estamos repartiendo alimentos a personas con gran necesidad que carecen de recursos para poder acceder a los alimentos más básicos. A su vez, te informamos que no paramos de trabajar como el brazo social del CC Pamplona. Por eso necesitamos de tus oraciones por Bethesda, por el equipo que lo forma y sobre todo por cada una de las familias a las que atendemos, las cuales han ido incrementando debido a la situación actual del país. Así que contamos contigo. ¿Quieres contribuir? Si quieres contribuir, puedes hacerlo con un donativo a través de una transferencia bancaria al siguiente número que aparece en pantalla, o puedes hacerlo de manera física. Para ello, contacta con tu consolidador o responsable de discipulado. De la misma manera, si estás pasando por algún tipo de necesidad, contacta con nosotros al siguiente número: 601-700277. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Desde ya te damos muchas gracias por tu colaboración y por formar parte de esta bendición. Si tienes alguna duda, contacta con nosotros. Estamos para servirte. En este tiempo de nuevas oportunidades, puedes seguir contribuyendo con tu ofrenda o donativo. Puedes hacerlo por transferencia bancaria a los números de cuenta que aparecen en pantalla. También puedes hacerlo al finalizar nuestros cultos presenciales, ya sea en efectivo o por datáfono. Recuerda que si lo haces por sobre, es importante que rellenes toda la información solicitada. Si tienes alguna duda o consulta, contacta con nosotros al siguiente número. Recuerda que la Iglesia no solo se construye sobre el sacrificio de unos pocos, sino sobre el esfuerzo de muchos. Gracias por participar y recuerda lo que dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos, que Dios os bendiga muchísimo en este día, domingo, el día del Señor. Espero que hayáis disfrutado de la alabanza, que hayáis aprovechado el tiempo de poder honrar, bendecir, glorificar el nombre del Señor. Y como siempre digo, aunque no estemos juntos presencialmente, sí lo estamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Pues hoy, como os dije y os comenté ayer, nuestro hermano Juan Varela nos va a compartir la palabra, nos va a traer el mensaje de la palabra como cierre ya de todas estas charlas que hemos tenido desde el viernes, sábado y hoy domingo. Así que espero que sea de bendición para tu vida. Estos 2 días han sido hermosos, han sido profundos en cuanto a la enseñanza. Dios quiera que podamos en todo momento ponerlo por obra. Pero antes de dar paso a nuestro hermano Juan Varela, yo quería leeros una porción de la palabra, que la encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 12 en adelante. Perdón, al revés. Génesis capítulo 12, versículos 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el anhelo de Dios. Dios tiene en su corazón bendecir tu familia. No solo la tuya, la mía, sino las familias de toda la tierra. Espero que podamos ser parte de esta promesa y que podamos añadir cada día un poquito más a que esta promesa se cumpla en cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga muchísimo, ánimo, y aquí os dejo con nuestro hermano
Juan Varela. Bendiciones. Bueno, muy querida iglesia, muy queridos hermanos, un cordial saludo. Y bueno, aunque haya sido de forma virtual, estos días hemos por lo menos podido transmitir parte de lo que hubiéramos transmitido de haber estado presencialmente. De hecho, hoy domingo, ustedes están en sus casas y me parece bien, porque es desde sus hogares, yo quisiera que hoy ustedes escucharan todo, todo lo que tengo para compartirles. Es desde sus hogares. El viernes comentábamos que vivimos tiempos muy complicados, ¿no? Tiempos donde de alguna forma la cultura judeocristiana se nos está derrumbando, tiempos donde tenemos que ser, como dice 2 de Crónicas 12, entendidos en los tiempos que corren, tenemos que ser como atalayas. Un atalaya es la persona que se situaba, por ejemplo, en lo alto de una fortaleza para otear, mirar el horizonte y para ver lo que venía por delante y así poder preparar a los que estaban en la fortaleza, ¿no? Entonces tenemos que ser atalayas de nuestros tiempos, tenemos que saber prever lo que nos viene por delante y también tenemos que ser agricultores. De hecho, la predicación de hoy podría titularse así: Atalayas y agricultores de nuestros tiempos. Bueno, agricultores porque vienen tiempos de sequía, vienen tiempos de oscuridad, pero también de hambre espiritual. Y Dios no va a utilizar a los ángeles para traer alimento espiritual a este mundo sin esperanza. Dios nos va a utilizar a nosotros, Dios va a utilizar a su iglesia en estos tiempos, ¿no? 2 de Corintios 4 dice, del 17 en adelante, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, horizontales, sino las que no se ven, verticales, ¿verdad? No mirando nosotros las cosas que no se ven, las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven ahora son temporales, ¿no? Esto lo experimentó muy bien Salomón cuando habla de la vaciedad de la vida, cuando habla de que él gustó todos los bienes de este mundo para finalmente acabar concluyendo que todo es vaho, que todo es frágil, que todo es pasajero, que nada hay trascendente. Por eso el viernes comenzábamos y hoy concluimos con unas palabras que son una gran realidad. La Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna y esa es nuestra esperanza. En medio de estos tiempos frágiles, volátiles, inciertos, inseguros, tenemos la palabra profética más segura. Y esa es el ancla de nuestra vida, el ancla que nos sostiene en la verdad. Zacarías 9, ahí en su verso 12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Os aseguro que os restauraré el doble. Esa es una palabra muy interesante, Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Os aseguro que os restauraré el doble. Y bueno, otra vez ustedes han tenido que volverse a sus hogares. Esa es la fortaleza. Ese es el lugar seguro. La familia viene a ser refugio de esperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Si tenemos que ser prisioneros de algo, amados, no lo seamos del miedo, no lo seamos del temor, no lo seamos de lo que las circunstancias horizontales nos muestran, lo que vemos, porque entonces vana sería nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo, arraigada, estamos arraigados, sobreedificados en Él, y nuestro futuro está ahí arriba, en la Nueva Jerusalén, en la esperanza que nos aguarda. Mientras tanto, tenemos que pasar
como dice Pablo, desde la perspectiva de la eternidad, por esta leve tribulación momentánea. Sí, porque estamos en los últimos tiempos. Eso es una realidad innegable, ¿no? Alguien me decía el otro día, bueno, pero es que los últimos tiempos, vamos a ver, también los apóstoles decían que estaban en los últimos tiempos, y es cierto. Los apóstoles también estaban en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, o la cuenta atrás de los últimos tiempos, comenzó justamente con el nacimiento de la Iglesia en el libro de los Hechos. Pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, el Señor viene. Y el Evangelio, en los nuevos tiempos que corren, está siendo predicado a todo el mundo a través de las redes sociales, a través de lo que en Gálatas sería venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y el cumplimiento del tiempo en la primera venida tuvo que ver con las calzadas romanas, con la infraestructura del imperio que permitía que el Evangelio se corriera sin precedentes, tuvo que ver con que los puertos y la conexión entre ellos fueran utilizadas por Pablo de una manera impresionante como nunca en la historia, tuvo que ver el cumplimiento del tiempo en la primera venida con el establecimiento de un idioma que abarcaba y unificaba todo el imperio. Dios utilizó el imperio romano para que el Evangelio fuera propagado sin precedentes. El cumplimiento del tiempo en la segunda venida tiene que ver con que el Evangelio a través de las redes sociales puede ser predicado literalmente en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, la cuenta atrás de los últimos tiempos justamente comenzó cuando el Evangelio empezó a ser predicado a todo el mundo. Y ahora estamos escribiendo el último capítulo de los últimos tiempos. Eso es innegable. Una época oscura. Claro que sí, es una época difícil y complicada. Todo es mentira, o casi todo. Tú lees una noticia en un lugar, la lees en otra, ya no sabes a quién hacer caso, no sabes quién te está diciendo la verdad, quién te está mintiendo. Vivimos una época realmente incierta, donde la mentira campa por sus anchas. Parece que se cumplen las palabras de Oseas. Perjurar, mentir, matar, robar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, literalmente las palabras de Isaías. Vivimos en la época de la mentira. Y frente a la mentira tenemos que buscar la verdad. La verdad. Y la verdad está en Dios, la verdad está en su palabra. ¿Sabes por qué? La verdad genera riqueza. La verdad genera riqueza. Esto lo sabe muy bien, o lo sabemos muy bien en Europa. Fíjate que los países del norte de Europa, de tradición protestante, tuvieron algo muy interesante. Cuando Lutero traduce la Biblia al idioma vulgar, al alemán, eso provocó que el vulgo, la gente normal, comenzara a leer la Biblia y a aplicar la ética de la palabra de Dios en la vida, en la sociedad cotidiana. En España, sur de Europa, la Iglesia católica romana no permitía la lectura de la Biblia al vulgo, al pueblo. Solo estaba reservada a la casta sacerdotal. Por lo tanto, en España la ética de la palabra no permeó la vida social. Pero en el norte de Europa, países de tradición protestante, sí. Y esa bajada de la palabra al pueblo llano permitió que la sociedad empezara a vivir bajo la ética de la verdad, bajo la ética del trabajo, bajo la ética de la honradez. Hace no tantos años, tú ibas a Holanda o a Alemania y había expendedores de leche, de litros de leche. Estaban allí, tú ibas a una gasolinera y había un expendedor de leche, pero la leche estaba allí, tú la podías coger. Y había una cestita donde tú ponías el dinero de la leche. Allí no había nadie atendiendo ni despachando, porque en aquellos países y en aquellos tiempos, cuando tú tomabas el litro de leche, todos asumían que ibas a poner el precio en la cestita, que no ibas a engañar, que no ibas a robar. Esa era la ética de la verdad. Ahora, si hubieran hecho eso en España, donde la palabra no llegó a permear los valores de la gente normal en la sociedad,
Lo que subsistía era la ética de la picaresca, la ética del robar si puedo, la ética de no trabajar si puedo trabajar menos. ¿Se dan cuenta? Y al final, en España, para comprar ese litro de leche, resulta que tenían que poner a una persona ahí que vigilara que nadie ponía menos dinero o ni siquiera ponía dinero. El tener una persona ahí encarecía un poco el producto de ese litro de leche. Pero bajo esa misma ética de la picaresca, también había que fiscalizar si lo que iba en la botella realmente era un litro de leche y si estaba adulterada o era pura, con lo cual la fiscalización, las personas necesarias para comprobar esa calidad y esa medida, encarecían también el litro de la leche. Y al final, la leche costaba mucho más en el sur de Europa que en el norte, porque la verdad genera riqueza y la mentira, lamentablemente, genera pobreza. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la verdad genera riqueza. Y nosotros, porque claro, podríamos responder a una pregunta bien interesante. Europa se derrumba, el mundo occidental se derrumba entre tanta mentira, entre tanto sinsentido, tanta falta de ética, tanta falta de moralidad. Se derrumba. Y la pregunta legítima es, ¿quién va a recoger los escombros de esta sociedad que se derrumba? Solo hay dos instituciones capaces de recoger los escombros de esta sociedad sin esperanza, y esas instituciones son la familia y la Iglesia. Ustedes hoy están en sus casas, están en la familia, pero cuando escuchen esta palabra estarán siendo Iglesia, porque la Iglesia trasciende con mucho los muros del templo y llega a sus hogares, a la primera Iglesia. Entonces la Iglesia y la familia se constituyen en las dos únicas anclas que pueden traer estabilidad, que pueden traer esperanza a una sociedad que no tiene esperanza. Es más, en estos tiempos tan complicados, Dante Gebel tiene una frasecita que dice: nadie es ateo bajo fuego enemigo. Interesante, ¿verdad? Resulta que cuando el futuro se vuelve incierto, cuando hay pocas anclas que nos aseguren estabilidad bajo la mirada de esta sociedad, muchas personas tienen necesidad de mirar a Dios, aunque sea solo por un sentido egoísta de decir, bueno, si Dios existe, que me ayude. Lo de nadie es ateo bajo fuego enemigo tiene una primera lectura de que habrá muchas personas que buscarán a Dios. Otros se enfriarán, y aún dentro de la Iglesia, pero otros buscarán a Dios como nunca. Y ahí tenemos que estar preparados, la Iglesia y la familia, porque son las dos únicas instituciones capaces de transmitir la verdad y capaces de transmitir la esperanza, capaces de transmitir esa semilla divina. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Ageo, es un texto bien interesante, Ageo 2:19, dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿No está aún la simiente en el granero? Esa palabra es muy actual para nuestros tiempos. En los graneros se guardaba no solo el grano que se almacenaba para repartirlo a lo largo del año, también se almacenaba la semilla que en el tiempo oportuno tenía que ser repartida. Entonces Ageo 2:19 nos está diciendo, ¿no está aún la semilla en el granero es la Iglesia. La semilla somos nosotros, o mejor dicho, la semilla es la palabra de Dios y nosotros los portadores de la semilla. No está aún la semilla en el granero, ni los granados, ni el olivo, ni las vides han dado todavía su fruto. La cosecha viene pronto, y nosotros como portadores de la verdad, como portadores de la semilla divina, tendremos que estar preparados. Porque Dios no va a utilizar ángeles, Dios va a utilizar a su Iglesia y Dios va a utilizar a la familia como la célula básica y la célula troncal
de la sociedad. Y finaliza esas palabras diciendo, mas desde este día os bendeciré. Y eso es bien interesante, porque hay promesas donde Dios nos asegura que nos va a utilizar. Donde Dios asegura que en estos tiempos complicados mucha gente va a buscarle y que los dos únicos lugares que en medio de la oscuridad de este mundo pueden ser anclas de verdad y pueden ser anclas de esperanza son la familia y la Iglesia. Y ustedes hoy, amigos, el Centro Cristiano Cristo, el Camino, está en su casa y está en su iglesia, porque ambas, en realidad, son lo mismo y tienen que ver con lo mismo. Muchos de nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué tengo yo para dar? ¿Qué tengo yo para repartir? Yo no tengo estudios o ni siquiera tengo trabajo. ¿Qué puedo hacer yo? Podemos hacer mucho. Hermanos, como familias y como iglesias. Recuerda, Segunda de Reyes, capítulo 4, es la viuda del profeta que acude a Elías, acude en necesidad, porque no tenía nada. Y Elías, en vez de decirle, bueno, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, le hace una pregunta, profética para nosotros hoy también. Le hace una pregunta y le dice, ¿qué tienes en casa? Y la viuda responde, solo un poco de aceite. Y el profeta le dice, ve y pide vasijas prestadas de tus vecinos, vacías, y las vas llenando. Y ella pidió vasijas prestadas de sus vecinos, de su círculo de influencia. Y mientras venían las vasijas, mientras venía la necesidad, nunca cesó el aceite. ¿Qué tienes en casa? ¿Hay necesidad en tu círculo de influencia? ¿Puedes traer una palabra de aliento a alguien? ¿Puedes llevarle incluso algo de comida a alguien que no tiene? ¿Puedes consolar a alguien que está afligido? ¿Puedes traer una palabra de aliento a alguien que está en necesidad espiritual? ¿Qué tienes en casa? Es una pregunta legítima para cada uno de nosotros. Porque nuestra primera responsabilidad es nuestra primera Jerusalén. Por eso el libro de los Hechos, el versículo central, es Hechos 1:8. Ese es el versículo central del libro de los Hechos y por lo tanto del libro que inaugura la época de la Iglesia y la cuenta atrás de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra primera Jerusalén es nuestro hogar. Y al igual que a la viuda del profeta, Dios nos dice, ¿qué tienes en casa? Da, bendice. Más bienaventurado es dar que bendecir. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propio fruto. Las flores no exhalan su propia fragancia, porque la esencia de la naturaleza es el darse, es el servicio. Y de lo natural nos vamos a lo sobrenatural. Nuestra esencia también es darnos, también es servir. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a eso somos llamados, hermanos. Desde esas dos únicas instituciones que pueden ser las anclas de la verdad y de la esperanza, la familia y la Iglesia, tenemos que aprender a dar y tenemos que aprender a bendecir. Desde la familia y desde la Iglesia. ¿Qué tienes en casa? Por un lado. ¿Qué tienes en la Iglesia? Por otro. Y desde esas dos instituciones acostumbrémonos a bendecir, porque mientras haya necesidad y estemos dispuestos a dar, el aceite no nos va a faltar. No nos va a faltar. Isaías 52, un versículo muy conocido, es ahí donde dice, alarga tus tiendas, refuerza tus estacas, ¿verdad?
alarga el sitio de tu tienda, refuerza tus estacas. Yo me acuerdo cuando era jovencito, con mi papá salíamos a hacer camping y teníamos una tienda de camping. Y entonces recuerdo que primero se ponía la tienda y luego, cubriendo la tienda para salvaguardarla del viento, de la lluvia, se ponía una lona que había que estirar con unas cuerdas y había que clavar en el suelo unas estacas. En aquellos tiempos eran estacas finas de madera. Y había que tensar la lona y clavar bien las estacas, porque la estabilidad de la lona, y por lo tanto de la tienda que había debajo, dependía de lo firmes que estuvieran las estacas clavadas ahí. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era un habitáculo compuesto por lugar santo y lugar santísimo, y estaba cubierto por distintas lonas, por distintas carpas, y la última lona, la que cubría, la que resguardaba del viento, de la lluvia, esa se afirmaba con estacas. Se tensaban las cuerdas y se afirmaba con estacas. La iglesia es como el tabernáculo. Y la lona que cubre la iglesia, que tiene que estar estirada, las estacas que tienen que estar firmemente arraigadas para tensar y para dar estabilidad y refugio, las estacas somos tú y yo. Las estacas son cada familia del centro cristiano. Cristo el camino es una estaca que tiene que estar firmemente arraigada en tierra, tensando la lona que cubre la iglesia. Y la estabilidad de la iglesia depende de cuán firmemente arraigadas estén las estacas para sostener los vientos contrarios. Cada familia del centro cristiano, Cristo el camino, se constituye en una estaca que tensa y da estabilidad a la lona, que es de refugio frente a los vientos contrarios para la iglesia. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué importante! Qué importante que todos entiendan lo clave y lo vital que es la familia como una estaca para estabilizar la lona que cubre, que guarda y que protege a la iglesia. Qué importante la familia. Un día un papá, en estos tiempos donde los padres teletrabajan, los niños pues no van al colegio muchas veces por toda esta historia y a veces están en casa, bueno, pues el papá estaba ahí teletrabajando, pero su niño andaba por allí y no paraba de preguntarle cosas, y el padre dice, bueno, a ver cómo hago yo para quitarme a este niño de en medio por lo menos un par de horas. Y entonces el padre toma una revista y ve que en la revista hay ahí un mundo, el mapa de un mundo, ¿no? Un mapa del mundo muy grande. Y entonces el padre dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a recortar este mapa del mundo en 50 pedazos y se lo voy a dar al niño y le voy a decir, mira hijo, esto es un puzzle, tienes que componerlo. Y recorta en 50 pedazos y le da al hijo. A los 20 minutos el hijo regresa con el mapa del mundo ahí pegadito, todo bien ordenado. Y el padre dice, hijo mío, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo has conseguido? Y el niño dice, papá, cuando tú tomaste la revista, yo no sé lo que estabas mirando, pero detrás de la revista había un papá, una mamá y 2 niños. Yo me dediqué a componer al papá, a la mamá y a los 2 niños y luego le di la vuelta. Porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Qué importante, amados. Para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. ¿Recuerdas Marta y María, verdad? Llega Jesús y Marta andaba afanada, andaba preocupándose, cocinando, limpiando, preparando el agua para lavar los pies al Señor, preparando el reclinatorio, andaba afanada, agobiada. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo? ¿Crees que era malo? Limpiar, preparar la casa. No era malo, es que era bueno. Era bueno.
pero no era lo mejor. ¿Sabes qué era lo mejor? Lo que hacía María, sentarse a los pies de Jesús. El mundo tiene que escoger entre lo bueno y entre lo malo. Los cristianos tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta no era malo, era bueno. Pero Dios no nos pide lo bueno, nos pide lo mejor. Porque mira, Dios no nos pide mucho. Nos lo pide todo. Todo, por poquito que sea. Porque poco, en las manos de Jesús, es siempre mucho. Dios prefiere las 2 blancas de la viuda, dadas con sinceridad, que era todo lo que tenía, al sueldo del fariseo, que aparentemente daba mucho, pero solo una limosna, comparado con todo lo que tenía. Por eso la Iglesia es una estaca que forma parte de la familia es una estaca que firmemente arraigada estabiliza la carpa, la tienda que es la Iglesia. Por eso, en medio de este mundo oscuro de la posverdad y de la mentira, la Iglesia y la familia son los únicos que pueden traer verdad y que pueden traer esperanza. Y no tenemos que aspirar a lo bueno, sino que tenemos que aspirar a lo mejor. El viernes comentábamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y cuando las insensatas se van a buscar aceite porque no habían provisto el necesario para mantener la llama encendida, el esposo llega, abre las puertas, entran las prudentes, y cuando llegan las imprudentes, se pierden las bodas del Cordero. Recuerda, al principio, las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, tenían luz en sus lámparas. Porque la luz es lo que Dios nos otorga de forma gratuita, por el regalo inmerecido de su gracia. La gracia es gratuita. La luz les fue otorgada a las 10 vírgenes de forma gratuita. Pero el mantenimiento necesario para que la llama siguiera encendida o siga encendida es nuestra responsabilidad. Dios nos entrega la luz, pero el mantenerla encendida, el proveernos el aceite necesario para que la llama siga encendida, es tu responsabilidad y la mía. Cuando oramos, cuando leemos, cuando practicamos la verdad, primero en nuestro hogar, después en la iglesia, después en nuestro círculo de influencia, Jerusalén, Judea, Samaria. La creencia de la palabra nos llega aquí, pero hay que aplicarla aquí. Cuando la creencia pasa a ser nuestra experiencia, eso se llama integridad. Y tú y yo, amado, somos llamados a ser íntegros. Recuerda el tabernáculo. El tabernáculo era bien interesante, tenía 2 partes bien diferenciadas, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo es tipo de la iglesia. En el lugar santo había un candelabro, simbolizando a Cristo como la verdad, como la luz, como la guía. En el lugar santo había un pequeño altar de incienso, que en el Nuevo Testamento es comparado a la vida de oración de los santos, y en el lugar santo también había una mesa con 12 panes, uno por cada tribu, simbolizando la comunión y la unidad del pueblo de Dios. El lugar santo es tipo de la iglesia. El lugar santo es bueno. Pero te digo algo, no es lo mejor. ¿Sabes dónde estaba lo mejor? Lo mejor estaba cuando, traspasando el velo del templo, ese que se rasga cuando Cristo muere, permitiéndonos acceso directo a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Es ahí, o es el lugar santísimo, es lo mejor. El lugar santo, tipo de la iglesia, es bueno, claro, pero no es lo mejor. Lo mejor es acudir a la misma presencia de Dios. Asistir a la iglesia es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor tiene que ser que en el lugar santísimo que está en tu hogar y en tu casa, en tu intimidad con Dios, ahí sea el primer lugar donde busques a Dios. Porque finalmente la iglesia se va a ver beneficiada de estacas, familias,
individuos, personas firmemente arraigadas. Por eso el lugar santo es bueno, pero no es lo mejor. Si el único lugar donde oras, donde lees, donde abres la palabra, donde la escuchas, es la iglesia, mal asunto, algo está fallando. Por eso hay que buscarlo mejor. Y tienes que buscarlo en tu privacidad, para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un buen pastor, pastores. Necesitamos acudir a la palabra cada día, a la fuente. Necesitamos acudir a la fuente para ser librados del ambiente. Necesitamos acudir a la fuente de la esperanza para ser librados de un ambiente de desesperanza. Y eso tenemos que integrarlo, y tenemos que buscarlo, y tenemos que recordar que separados de él, nada podemos hacer. ¿Recuerdas lo que había dentro del arca del pacto, en la misma presencia de Dios? Había 3 cosas. La vara de Aarón reverdecida, una muestra del maná y las tablas de la ley. En la misma presencia de Dios. La vara de Aarón reverdecida era de almendro. Es el primer árbol que florece. Ya en enero, a final, aquí, en la zona de Sevilla y Andalucía, los almendros ya están en flor, anunciando la inminente llegada de la primavera. Y después de la flor viene el fruto. Y eso nos recuerda que tú y yo tenemos que llevar fruto para Dios, porque no seremos conocidos por nuestros libros, predicaciones, por escribir, por trabajar duro, no. Seremos conocidos por nuestros frutos. El fruto es la consecuencia directa de la conexión con Dios y de estacas firmemente arraigadas que no se dejan dominar por los vientos contrarios. El maná, también, que estaba en el tabernáculo, simboliza que en el desierto de esta vida, cada día tenemos que buscar la palabra de Dios, el alimento espiritual. Cada día, porque a Dios no le gusta la comida recalentada, y cuando los israelitas pretendían guardar maná para el día siguiente, criaba gusanos. Cada día hay que buscar el alimento espiritual en la palabra de Dios frente al desierto de esta vida. Y las tablas de la ley simbolizan que en una sociedad sin ley, sin ética, sin moral y sin valores, tú y yo tenemos que tener valores, tenemos que tener una moral, tenemos que tener principios, tenemos que tener una ética para demostrarle a este mundo que no todo está perdido. En la misma presencia de Dios vamos a adquirir el fruto necesario para repartir. Vamos a adquirir la unción que solo nos viene de la comunión con Dios y de buscar el alimento espiritual cada día. Y eso nos va a facultar y capacitar para ser cristianos íntegros y consecuentes en una sociedad sin valores, sin leyes y sin ética. Queridos hermanos, queridas familias del Centro Cristiano Cristo el Camino, ese es el camino. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo les animo a que en sus pequeñas iglesias, cada estaca de las que componen la iglesia del Centro Cristiano Cristo el Camino, cada estaca, ocúpese de estar firmemente arraigada, acudiendo a la presencia de Dios cada día para recibir el fruto, el alimento espiritual y la ética adecuada de vida. Les dejo con un versículo que frente a esta oscuridad, frente a la cultura de la mentira, tenemos que escucharlo, integrarlo y vivirlo. Salmo 43, verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Padre, envía tu luz, envía tu verdad, que éstas guíen a tu iglesia, que éstas alienten a cada familia de la iglesia. Padre, oro por cada estaca, por cada familia que sostiene y estabiliza la vida de la iglesia. Dios mío, que cada familia sea responsable, conocedora de la verdad,
de llevar fruto para ti, de buscarte cada día, Señor. La iglesia comienza en casa, de buscarte cada día y de llevar una ética de vida y unos principios y valores frente a una sociedad sin esperanza y sin verdad. Ayúdanos a que nosotros seamos la verdad en medio de todo eso. Padre, envía tu luz y tu verdad para que éstas nos guíen y nos lleven a tu santo monte, a tu templo, a tus moradas. Te necesitamos, Padre. ¿A dónde iremos sino a tu presencia? Bendice a cada familia, Dios mío. Bendice cada situación, cada necesidad, cada situación de oscuridad, cada problema de cada familia que es representada, Padre, lo ponemos delante de tus manos. Guarda tu iglesia, protégela de todo mal, que ella sea estandarte, que ella sea baluarte, que ella sea luz de la verdad, de la esperanza. Oh Dios mío, estamos en tus manos. Bendícenos, llénanos de tu gracia. Y gracias, que nuestra esperanza está en ti, Dios mío. Gracias que en medio de esta leve tribulación momentánea te tenemos a ti, al valor eterno de tu palabra y a la esperanza de que un día, más tarde o más temprano, estaremos contigo en el banquete eterno, disfrutando. Hasta entonces, Señor, envíanos tu luz y tu verdad para que podamos repartirla a este mundo oscuro. Estamos en tus manos, Papi. Amén. Amados, fuertes abrazos y saludos, que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Gloria al Señor, queridos hermanos. Espero que hayáis aprovechado la palabra que se nos ha compartido. Desde luego, todo lo que Dios tiene pensado para nosotros siempre es de bendición. Y ahora lo importante es poder poner por obra aquello que hemos estado escuchando durante todo este fin de semana. Así que me gustaría, primero que nada, daros las gracias a todos vosotros por vuestra paciencia. Sabéis que hemos tomado la decisión de suspender nuestros cultos presenciales hasta que se estabilice un poco ciertas situaciones que tienen que ver con el COVID, ¿vale? Y yo os agradezco a vosotros vuestra actitud de poder involucraros. Yo os animo también a que no dejéis de conectaros, porque vamos a estar durante este tiempo, como estuvimos antes, a través de nuestro canal de YouTube, conectando vía online. Así que ánimo, hermanos, acuérdate, nuestros cultos el miércoles 7:30, viernes 8 de la tarde y domingo a las 11:30 de la mañana. Con la mejor actitud, con el mejor corazón, que Dios siga obrando y siga trabajando. Así que quiero terminar este tiempo despidiéndoos en oración, pidiéndole a Dios que os guarde, que os bendiga y que bendiga nuestras familias. Ahí donde estás, cierra tus ojos que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por la misericordia, el amor y la bondad que tienes para con nosotros. Yo te pido, Señor, en esta hora que pongas tu mano poderosa, Señor, trayendo gracia, unción y poder en nuestras vidas y ayudándonos, Señor, para que en todo podamos crecer como hijos tuyos, pero también podamos crecer en la bendición familiar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Atamos al diablo, reprendemos todo ataque diabólico contra las familias, pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros a asumir nuestra responsabilidad. Gracias te doy por todo lo que durante este fin de semana hemos escuchado. Señor, grábalo en nuestro corazón y que podamos ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pues nada, hermanos, que Dios os bendiga y como bien os dije hace un momento, el miércoles, si el Señor lo permite, 7:30 de la tarde, ahí estaremos orando, clamando, intercediendo, porque no va a haber nada que pueda frenar el avance de la iglesia. Ni pandemias, ni confinamientos, ni nada. La iglesia avanza porque Dios avanza. Que Dios os bendiga muchísimo. Hasta aquí me ayudó el Señor. He podido ver su fidelidad. Hasta aquí me ha dado de su amor. En mi diario andar, Él me ha sostenido.
en mi diario andar. Él me ha sostenido. Puedes decir ahora, pero como su grandeza no se acaba, Él tiene mucho más. Dilo, con mi vida tiene un plan, cosas nuevas me dará, Dios notorias las hará, de acuerdo a su perfecta voluntad. Ríos en la soledad, abundantes fluirán, y un camino en el desierto abrirá. Cosas nuevas me dará, y un camino en el desierto abrirá. Cosas nuevas me dará, y en la soledad los ríos fluirán. Y en la soledad los ríos fluirán. Y en la soledad los ríos fluirán. Gracias, gracias Jesús. Gracias Dios.